Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de Marcando el Norte. Tenemos hoy como invitado al profesor Escandel. Bienvenido. Gracias, don Javier. Muchas gracias por su presencia. Ya veo que ya va aprendiendo a marcar el norte, nuestro norte, porque el sur es así, horizontal, el oeste y el oeste también, pero el norte es para arriba y no en horizontal. Y conviene repetirlo, para que no se nos vaya de la cabeza que nuestra vida no se resuelve de Texas para abajo. Qué sabios eran nuestros abuelos. Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos como hombres una dignidad de la que hoy vamos a hablar, la dignidad humana, que no es lo mismo que la dignidad de la oveja ni de los guisantes, aunque tengan alma. En algunos casos uno estaría tentado, ¿verdad? Pensar que tienen la misma dignidad algunas personas en particular. Pero nos no. ha quedado lo de los guisantes y el alma. Sí, Sí, he visto sí. que ha hecho época. Ha hecho época. Bueno, ¿qué es eso de la dignidad humana? ¿De qué estamos hablando? Decir dignidad, que ya es una palabra que nos llena la boca y parece que no tiene un contenido muy preciso. Decir dignidad es decir valor en sí. Las cosas que tienen valor en sí se distinguen de las cosas que tienen valor por otra cosa. Es decir, las cosas que valen la pena por sí mismas y las cosas que solo valen la pena como camino a otras, ¿no? Sí. Las cosas útiles, esas son las que no tienen dignidad, pero las cosas dignas son, por el contrario, cosas no útiles. Bueno, voy entendiendo. Una manera de explicarlo así. Sí, pero ponga el ejemplo. Qué bien. A ver si... Cuando a uno le preguntan, A ver. después de haber sabido que uno ha estudiado filosofía, le dicen, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso para qué sirve? Como usted que ha estudiado historia. ¿Y eso para qué sirve? ¿La historia? Sí. Para cobrar a final de mes. Bueno, eso Dando es clase. utilidad. Eso es utilidad. Bueno. Eso es utilidad. Entonces, porque la respuesta más completa sería, porque saber historia está muy bien. Está muy bien. Bueno. Está muy bien. Sí. Está bien, está bien. Luego uno puede ironizar, pero fundamentalmente está bien, Sí. porque nos hace crecer. Y saber filosofía está muy bien. ¿Por qué? Porque es un crecimiento en sí mismo. Yo estudié en el bachiller, aquel bachiller profundo y tal, que la filosofía era una ciencia inútil. Esto es lo que se quiere decir, lo que pasa es que lo solemos tomar por el lado que más nos interesa. Eso es. Puesto que es inútil, no sirve para nada. No sirve para Y entonces la para podemos tirar a la arremeter basura. contra el filósofo. La respuesta es que precisamente las cosas que no sirven para nada son las más interesantes. Eso es. ¿Para qué sirve ver el cuadro de las lanzas en el Museo del Prado? Para nada. Para nada, para disfrutar. Claro. Y quien hace esa pregunta es un tarugo. Sea usted Por lo bestia, tanto, uno va a ver un cuadro para disfrutar. Ya voy entendiendo lo de la dignidad humana. Bueno, pues decir el hombre tiene dignidad es tanto como decir tiene un valor en sí, al margen de cualquier utilidad. Pues, ¿qué quiere que le diga? Los regímenes políticos actuales No me diga usted eso. atentan contra la dignidad humana, que es un gusto. Podría ponerle 18 ejemplos, pero vamos, o sea... Pero Pues- es que viven y se desarrollan y ejercen el poder, en muchas ocasiones, me parece a mí, no sé si me equivoco, al margen de la dignidad humana o contra la dignidad humana. En eso estamos completamente de acuerdo. En eso estamos completamente de acuerdo. Por eso es necesario reflexionar sobre esta cuestión. ¿Por qué somos dignos? Previamente, ¿es que somos dignos? ¿Tenemos dignidad? Usted no puede referirse a un ser humano sin considerarlo como algo que tiene valor en sí y, por tanto, intocable. Sí, pero para eso hay que cambiarles y manipular. Yo me acuerdo de la lista de... ¿Cómo se titula esa película? La lista de Schindler. De Schindler, eso es. Aquel bestia salvaje que es el jefe del campo de concentración, que se dedica desde el balcón a matar judíos en el campo de concentración, pero tiene una criada que es judía y está enamorado de la judía. Y en una de las escenas, con ojo de cordero degollado, se dirige hacia la judía y le dice: pero tú no eres una cucaracha. Claro, el problema de los judíos es cuando se les llama cucaracha. A partir de ahí ya les pueden pisotear. El problema de los embriones es cuando no se les considera esto que estamos hablando, su dignidad humana. Claro. No es que quiera
rebajar la importancia de esta cuestión, porque ahí está en juego la vida de seres humanos, en la cuestión de los embriones congelados como en el del aborto. Pero podemos verlo en otros muchos niveles también de la existencia social. Derecho laboral, por ejemplo. ¿no? El modo como en muchas ocasiones se manejan las empresas con los trabajadores es una manera inhumana, que no tiene en cuenta la dignidad de las personas humanas. Las necesidades de estabilidad y también de futuro progreso profesional, de participación en la empresa, que un trabajador no es una tuerca. Sí. Pues esto también aparece en ese ámbito, ¿no? Que es de otro Sí, tipo. además eso da cierta cosa cuando ves los ingresos que recibe el señor que pone esos salarios y los salarios que pone. Dice, Claro. oiga, ¿y por qué usted cobra 20 veces más que el ¿Ves? señor ese? Dice, O otro ejemplo, no puede estarse respetando la dignidad de la persona humana con los programas de televisión que uno puede ver normalmente en cualquier cadena. Son atentados contra la dignidad de la persona humana, bien porque ofrecen unos productos que suponen que el espectador es un imbécil y por tanto se le está ofendiendo, bien porque en los propios programas se atenta contra la dignidad de las personas que ahí intervienen, en tertulias en las cuales se manejan las intimidades de una manera indecorosa, sí. por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Todo eso son casos de menor cuantía en comparación con lo de los embriones congelados, Sí, que clama al cielo, pero están en el mismo orden de Es cosas. la utilización de la persona para ganar audiencia. Claro, solo útil, no fin en sí. Para muchas televisiones, el espectador es solamente un medio. Y fíjese, en contraste con esto, vamos viendo cómo la persona va perdiendo respeto y cómo los animales van ganando respeto. Eso es sumamente interesante. Es lo pero que usted decía, a veces le da ganas a uno de ser camaleón o es preferible o ser águila. perro muchas veces, Águila. claro. Porque claro, como a usted se le ocurra coger un huevo de un nido de buitre leonado, se le cae el pelo. Ahora, usted va a una clínica abortiva, a un abortorio, porque llamarle clínica a esos, Ujú. y van desfilando por ahí. Sí, eso es. O sea, que la cuestión que, al menos desde un punto de vista especulativo, es necesario tener claro es por qué puedo afirmar que el ser humano tiene dignidad y por tanto derechos, y por qué los animales no tienen dignidad y por tanto no tienen derechos. No sé si ha visto usted alguna vez un papelote que circula por ahí que es una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. No. ¿Qué derecho? Se hizo ya unas décadas atrás y además se pretende poner bajo el paraguas de la UNESCO. La UNESCO cubre cualquier estupidez, pero no es de la UNESCO estrictamente, donde se pretende decir que el ser humano tiene unos deberes respecto de la protección de los animales que no es recíproca, ni siquiera es de los animales respecto del hombre. ¿Y qué O sea, derechos, ser animal qué derechos, es mucho más interesante ¿qué que ser derechos hombre. se les adjudica? Pues a un trato cariñoso. Cariñoso. ¿Sí? Hay que cuidar a todos los animales y no hacerles sufrir, Ya. ¿verdad? Y sin embargo, a los niños de las familias rotas por el divorcio se Nada. les puede triturar. ¿Se da cuenta que ya no se habla de eso? Del divorcio hace mucho que desapareció. en No, Combate. pero al principio por lo menos se hablaba, pobres niños que sufren los divorcios. Ahora ya no lo sufre nadie. Porque lo sufren todos. Pero cuando es... Fíjese, yo tengo para mí que el divorcio es el fenómeno que más sufrimiento causa, pero sacos de sufrimiento. Sin embargo, no, nadie dice... Ese sería un tema interesantísimo para seguir el hilo, ¿verdad? ¿No sé si se ha fijado usted que el punto de partida de los cambios en la sociedad española en particular Sí. respecto de la vida tiene como punto de partida la ley del divorcio? Sí, Esa sí, es ¿no? la primera grieta que se produce en el nuevo régimen del 1978 en la moral clásica. Introducido por un demócrata, no me sale el nombre. No, Demo- se atasca usted. Me atasco con Íñigo Cabero, que fue el que lo introdujo, el de la UCD, que no fueron los rojos. Y más personajes. Y más personajes. Bueno, estamos hablando de la dignidad humana. Hay una... Bueno, entonces, perdone usted que le interrumpa, porque me preguntaba sobre la cuestión de la igualación de los animales con el hombre. Sí, La cuestión clave es, ¿y en qué nos diferenciamos? de los animales. Claro. ¿En qué? Esa es la cuestión esencial, porque tener o no tener eso
es lo que nos hace ser dignos o no serlo. Ya. Entonces la cuestión clave es que somos sujetos racionales. Muy bien. No quería que se me escapara sin decirlo. Y... Es decir, que somos dueños de nuestra vida, mientras que los animales no. No. Los simios no son dueños de su vida. Había un proyecto hace muchos años en Nueva Zelanda para darles derechos civiles a los grandes simios. Son ¿Derechos? los orangutanes, los chimpancés y los gorilas, ¿no? Derechos civiles. Por ejemplo, para poderse casar con seres humanos tranquilamente. O sea, que viene a mi casa un orangután y dice, ¿me da usted la mano de su De hija? su hija, este es. Jesús. Bueno, Claro, mire, llegamos esto a me esas da pie... monstruosidades. Por borrarse la diferencia entre ser dueño de la propia vida o ser un animal, es decir, están en manos de tus instintos. Ya, eso me da No es pie una a cuestión mí, menor. eso me da pie a mí para entrar en una culto idolátrico, porque a mí me parece que una cosa es conservar y mantener la naturaleza, cosa que a nosotros nos gusta. Estamos en este paraje grabando, bueno, que parece como el paraíso terrenal transportado en Santander. Lleno de hortensias, Lleno- preciosas. Bueno, no me hable usted de mi flor preferida. Y otra cosa es idolatrar eso y caer en el ecologismo o en el ecolatría, ¿no? O sea, que en el fondo esconde, ¿verdad? Es decir, esconde al rey de la creación, que somos nosotros, hombre. Sí, pero ahí hay una operación para que el ser humano se considere a sí mismo como un animal más, porque eso es mucho más dominable que un ser humano con libertad. Entonces, si a uno se le convence de que no es más que un animal con ropa, un mono vestido, entonces eso es mucho más fácil de manejar que reconocer que el ser humano tiene libertad. Luego, desde un punto de vista político, desde el punto de vista del poder social o civil, pero también de los medios de comunicación o de las empresas económicas, etcétera, es mucho más práctico, porque es mucho más eficiente el degenerar al hombre y convertirlo en animal, que en hacer que sea consciente y asuma su libertad, su dominio sobre su propia vida. Si lo que tenemos no son hombres sino animales, eso se maneja mucho más fácilmente. Claro. Bien, y por otro lado, el pretender convencernos que somos animales es lo mismo que pretender que no asumamos nuestra propia responsabilidad. Si usted me dice, yo las cosas que hago las hago movido por mis instintos, lo que usted me está diciendo es que en el fondo no es responsable. No es responsable de nada, claro. Usted déjeme actuar y no me pida... Pero yo entonces le diría, es usted un cara dura. Sí. Es usted alguien que está intentando ocultarme que usted es libre. Claro. O sea, es una cobardía. Sí. El animalizarnos es... Hay muchas otras perspectivas sobre esto, pero una de ellas muy importante es esta. Es un acto de cobardía. No, es eludir la responsabilidad. Esto es. Eludir la responsabilidad. No quiero ser dueño de mi vida, mejor dicho, no quiero reconocer que lo soy, porque así puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, claro. Nadie tiene responsabilidad de que llueva. Llueve. Dice yo. Pues no soy responsable de que mi afecto sea inestable y una vez quiera estar con esta y a continuación con esta otra. Y entonces pues no tengo ningún emparejamiento estable. Claro. Con lo cual, por eso... no me eche usted la... No soy una mala persona. No, pues No soy estoy una... movido de las estructuras que me constituyen, ¿no? Ya. Hemos hablado a lo largo de este programa y le hemos dado al poder político, como, bueno, habla usted también de los empresarios, al mundo de la cultura, pero claro, el poder político en alguna manera, que es quien dirige la sociedad, es el responsable de los atentados contra la dignidad humana. Es decir, son los políticos los que hacen las leyes abortistas. En este país hemos tenido un gobierno socialista que ha hecho leyes abortistas, tenemos un gobierno del PP que también hace leyes abortistas, y aquí nadie dice nada. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que juzgar, qué hacer para que, o sea, qué tendría que hacer el poder político para salir de esta trampa y respetar la dignidad humana? Pues es una pregunta cuya respuesta me parece que es sumamente sencilla o sumamente complicada. Claro,
estamos en un marco de concesiones a la destrucción de la dignidad de la persona humana que dan las ganas de decir, paren ustedes esta máquina que hay que volver atrás unos cuantos siglos y comenzar de cero, ¿no? ¿Tanto cuesta reconocer que el ser humano es valioso por sí mismo? Lo que pasa es que el sistema democrático español al menos está construido sobre la base de que los sujetos humanos solo son ciudadanos. Solo somos ciudadanos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el valor de dignidad que tenemos es por nuestras relaciones mutuas en el seno del marco constitucional. En el voto. ¿Esto es? Valemos lo que votamos. Y se acabó. Y vota usted y se acabó. Y que le den. Y la formación cívica correspondiente, por aquello de la célebre asignatura que tanto dio que hablar, es respetar esas reglas de juego. Y se acabó. Todo lo demás es algo privado. Con lo cual, fíjese usted dónde queda eso que estudiábamos, de que el fin de la política es el bien común. Y, oiga, no, el fin de la política es que me voten, el bien partidista. Usted habla del bien común hoy y se le echan una carcajada a cualquiera. Eso ha desaparecido en combate. Lo que existen son los intereses particulares de poder de los partidos. No me cabe la menor duda y no creo con esto estar haciendo demagogia. Es muy fácil de ver. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es el bien común? ¿Qué es el bien común social? Ya que usted lo dice, se lo pregunto. Pues es aquello que individualmente no podemos conseguir. Por eso precisamente no es el nos asociamos. Conjunto de los bienes acordados por consenso. Eso es lo que pretenderán los liberales, pero desde luego eso no es el sentido del bien común en Aristóteles. Sí, lo que pasa es que cuando Tomás, usted ha desembocado en el relativismo y ya no existe el concepto de bien, sino que cada uno se inventa un bien, la única manera de llegar a un es sacar factor común de ver quién tiene la mayoría de los bienes, ¿no? Podríamos incluso decir lo siguiente: la dignidad de la persona humana estriba precisamente en su capacidad de elevarse al bien común. Oiga, muy bonito eso. Bueno, es que esa doctrina no es mía. Oye, como casi todo lo que cuento aquí. A ver, repita usted la frase que me ha ennoblecido el programa. La dignidad de la persona humana. Voy a pasar la dignidad de la persona humana estriba en nuestra capacidad de buscar el bien común. Muy bonito, pero ahora ¿qué quiere decir eso? Lo explico. A ver. El bien común es el bien que es tuyo y mío. No ni mío ni tuyo, sino de todos. Es decir, el bien común no es una abstracción aparte de nuestros intereses particulares, sino un bien que podemos tener todos, que debemos tener todos. En el bien común político podríamos incluir, por ejemplo, la paz. ¿Es un bien común? Claro, porque nos permite que cada uno desarrolle su existencia tranquilamente, ¿verdad? ¿Forma parte del bien común los bienes materiales necesarios para la subsistencia? Claro, pero no mis bienes particulares, sino que todos tengamos los bienes materiales necesarios para tener una existencia tranquila, ¿verdad? ¿Forma parte del bien común los llamados bienes culturales? Claro, porque eleva nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Forma parte del bien común principios morales, al menos los fundamentales? Claro, porque eso además contribuye a la paz. Y todo eso debemos participar todos los miembros de la sociedad. El bien común es para que todos los miembros de la sociedad lo tengan. No es algo aparte, porque eso es lo típico del comunismo o del socialismo, que el bien común es el bien del Estado, no de la sociedad. No. Al fin y al cabo constituye el desarrollo de cada persona humana. El bien común es aquello que nos hace salir de nuestra particularidad y construirnos como sujetos racionales, capaces de algo que está más allá de nuestra singularidad. Un perro solo puede pensar en él. Un ser humano, por ser racional, puede pensar en él y en los demás. Eso es lo que nos hace dignos. Ya. Bueno, como el que avisa no es traidor, le voy a hacer una trampita. ¿Usted es Bendito sea Dios. ¿Usted es partidario del derecho penal? Del derecho penal, claro. Ah, le he pillado. Ya sé por dónde va usted. Ya sé por dónde va usted. Pero eso atenta contra la dignidad humana. Eso de meter a la gente en la cárcel. ¿Con la dignidad de qué persona humana? Pues ¿Del criminal o del...? Ya empieza usted distinguiendo. Si empezamos distinguiendo Así es la vida. Hay que distinguir. Si no, hay confusión. A ver,
¿Por qué es partidario usted de conciliar el derecho penal con la dignidad humana? Pues podría decir, porque tampoco vamos a hacer un desarrollo muy completo del asunto, Entre otras dos cosas, cosas. porque no tenemos tiempo. Podríamos decir, primero, el derecho penal es privativo de seres personales. Entre animales no hay derecho penal. Yo puedo castigar a un perro como hacían en la mili, ¿verdad? Castigar pues a tal valla porque allí ha tropezado no sé quién y se ha roto. Era una manera poco bromística de hablar, ¿no? Entre animales no hay castigos en el sentido del derecho penal. Aunque uno le dé un palo a un perro porque ha hecho sus necesidades donde no debía, eso no es derecho penal. Se castiga a un delincuente porque es persona. Si no es persona no se le castiga, se le lleva a un psiquiátrico. Por tanto, el derecho penal respeta la dignidad de la persona humana. Por principio, por planteamiento. Porque es una reacción de derecho ante personas que han delinquido. Segundo, es que además de nuestra dignidad innata como personas, hay también la dignidad que deriva de nuestros actos. Si usted se comporta mal, usted es un hombre indigno. No es que pierda su dignidad innata, sino que su dignidad innata se ha quedado solo en esa dignidad. Pero usted es una mala persona. Y a las personas que son malas personas hay que castigarlas para enmendarlas y para proteger a la sociedad. Es decir, proteger a las otras personas, proteger su dignidad. Luego el derecho penal, por todas esas razones, yo creo que no es un atentado contra la dignidad personal. Sino que usted está pensando en la rectificación de la conducta del que delinque. Y sobre todo en la protección de la sociedad. De la sociedad. No solo en la rectificación. El derecho penal, eso es muy típico de la modernidad. Sí. Se considera que solamente tiene como objetivo la rehabilitación, del delincuente. Eso no es verdad. Eso debe de buscarse en la medida de lo posible, que no siempre es posible. Y además nunca garantizado. Sino sobre todo está en la protección de la sociedad. Te castigo porque con esa amenaza la gente procura evitarlo. No robo porque si me pilla la policía me mete en la cárcel. El temor al castigo es saludable para evitar comportamientos que son inadecuados, ¿verdad? Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, me ha convencido usted hoy, ¿eh? Sí. ¿Cuánto me alegro? Me ha convencido. Voy a hacer una declaración oficial. Hay una consecuencia interesante de la dignidad de la persona humana que no está en el orden político y social. Le iba a echar un elogio, pero bueno. No, prefiero que no me lo eche. Se queda sin elogio. No quiero elogios. Aproveche para dar una idea. Porque nos queda muy poco tiempo, y es esto. La razón última por la cual hay que portarse bien, por las cuales hay que comportarse con atenimiento a las normas morales, es nuestra propia dignidad. Es decir, yo no debo robar, yo debo contribuir al bien común por respeto a lo que soy. Porque mi nobleza me obliga. Como se dice en francés, noblesse oblige. Esto es. Mi dignidad es lo que me obliga a ser bueno. Eso es lo que deberíamos tomar en cuenta, nuestra dignidad, para obrar en consecuencia. Bueno, pues con esta idea tan clara, y tan, y tan brillante, del profesor Escandel, tenemos que acabar el programa de la dignidad humana de la que hemos hablado hoy. Darle las gracias por su presencia en nuestros estudios y, cómo no, a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este programa, y decirle que mañana mismo nos ponemos a trabajar. ¿Para qué? Pues para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que, como todos ustedes levantando el dedo hacia arriba, se llama Marcando el Norte.